¿Se acuerdan que habíamos comentado el escenario que se estaba viviendo tras los atentados que lastimosamente se vivieron a las afueras de Moscú el día de ayer? ¿Se acuerdan que básicamente el grupo ISIS había salido al frente a vincularse con este ataque? Pues resulta que Rusia tiene otros datos. Acaba de salir al frente María Zaharova, portavoz del Kremlin, a decir que en realidad existen intentos deliberados para vincular al Estado Islámico con este escenario, pero realmente no es así. ¿Qué es lo que está queriendo insinuar Rusia? Vamos a comentarlo. El entorno informativo y político de Estados Unidos pretendió vincular a los autores del atentado terrorista en Crossroads City Hall con la organización ISIS, autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y en otros países, mientras estos se disponían a huir a Ucrania. Esto ha declarado la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Lo que llama la atención es que todavía no se tienen datos con respecto a lo que han obtenido de información o lo que se ha terminado comentando a raíz de los detenidos. Sí se habla de que les han ofrecido X cantidad de dinero, pero tampoco se está comentando la procedencia real, algo que para algunos expertos demostraría que Rusia se ve hasta cierto punto obligada a llevar esta situación con pinzas. De hecho, lo que comenta María Zaharova es que los terroristas, tras cometer este siniestro, eligieron específicamente Ucrania como el destino de su huida, algo que llama la atención. También recordemos, y lo hemos comentado en anteriores videos, que al menos la inteligencia ucraniana decía que esta era una estrategia por parte de la administración en el Kremlin, que era una suerte de autoataque. ¿Por qué Ucrania se apuraría a decir esto? Para algunos expertos las piezas encajan, y para algunos otros la respuesta que en la entrevista que tuvo el propio Vladimir Putin con Carl Tucker con respecto a quiénes son los que están detrás de los ataques, también se responde ahora. El presidente ruso en aquel momento dijo que antes de saber quiénes son los responsables, hay que cuestionarse quién lanza el ataque, o mejor dicho, quiénes son los que ganan con este ataque, quiénes son los que se benefician de este escenario, quiénes quieren que el conflicto no termine, por ejemplo. Para algunos expertos, esto demuestra algo mucho más complicado de lo que algunos creían. Ahora, la propia María Zaharova ha destacado que lo más importante es que las autoridades estadounidenses no olviden cómo su entorno informativo y político vinculó a los terroristas que atacaron a la gente en Crossroads City Hall con la organización del Estado Islámico. En este contexto, la vocera hizo hincapié en que estos asesinos planeaban huir de la justicia a Ucrania, el mismo país que, de la mano de los regímenes liberales de Occidente, llevan 10 años convirtiéndose en un centro de propagación de lo que está sucediendo en Europa, superando incluso a Kosovo en el frenesí extremista. De nuevo, esto es lo que dice María Zaharova, pero también refleja la postura del Kremlin. Lo que llama la atención es que, según el último balance de las autoridades, más de un centenar de personas, incluidos menores de edad, han terminado heridos y más de 115 fallecieron en este complicado ataque. Pero, de nuevo, lo que llama la atención es que, como hemos comentado, no se tiene mayor información del destino real. Lo que se tiene es, como hemos dicho, un número, una cantidad de dinero que se iba a pagar, pero de momento la administración rusa está un poco reticente, no ha decidido enviar algún tipo de comunicado o algún tipo de información adicional con respecto a lo que ellos ya tienen. Y esto puede generar una tensión todavía mayor. De momento, ni siquiera la administración de Vladimir Putin o, en este caso, la propia administración de Joe Biden o incluso la administración de Volodymyr Zelensky han hecho más declaraciones al respecto. En su momento, lo único que atinó a hacer Estados Unidos, es decir, que por si acaso no había sido Ucrania, y lo único que intentaron hacer los terroristas es escapar a Ucrania. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado este sábado de un ultraje moral los obstáculos al ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Esto, según las propias autoridades egipcias, más de 7,000 camiones cargados con un montón de asistencia están esperando instrucciones de Israel para ver si pueden entrar en el enclave palestino.
Estamos hablando de nuevo de 7,000 camiones. La cantidad de ayuda humanitaria, la cantidad de gente que puede recibir este beneficio es enorme, pero sin embargo no está llegando la ayuda, y esto depende completamente de Israel. Y es que una larga fila de camiones de socorro bloqueados a un lado de la puerta y la larga sombra del hambre en el otro lado. Esto es más que trágico, es un ultraje moral, terminó comentando Guterres en una rueda de prensa desde el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la egipcia península del Sinaí con la franja de Gaza. El jefe de la ONU, que realizó hoy su segunda visita a la frontera de Gaza desde que inició el conflicto armado el 7 de octubre, también ha advertido contra una operación de Israel en la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur de la franja, y donde se están intentando salvar o se están apretujando más de 1,5 millones de desplazados en Gaza, en un hacinamiento preocupante. Lo que ha comentado Guterres es que todo esto demuestra que ya es hora de un alto al fuego inmediato, y que lo dice de nuevo, es hora de un compromiso férreo por parte de Israel de un acceso total y sin restricciones a los bienes humanitarios en toda Gaza. Asimismo, él ha apelado al espíritu de compasión del mes sagrado musulmán de ayuno de Ramadán para la liberación inmediata de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás. Sin embargo, esto no está sucediendo. Lo único que llama la atención de este complicado escenario, y que de hecho se está viendo y todo el mundo está siendo testigo de esto, es que la ayuda humanitaria sí que está siendo una moneda de cambio, algo que incluso Estados Unidos le dijo a Israel que no lo podía utilizar. Sin embargo, como comentábamos al inicio del video, debemos hablar de lo que ha hecho Hamás, y es que básicamente, como hemos comentado, han agradecido a Rusia y también a China. ¿Qué es lo que ha sucedido? El grupo islamista Hamás mandó estos agradecimientos a estos dos países por vetar el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que estaba pidiendo un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. Esto por considerar que se presentaba en un vocabulario equívoco. Sí, así como lo están escuchando, de manera literal, Hamás ha indicado que expresan su agradecimiento con China, Rusia y Argelia, que rechazaron la sesgada resolución estadounidense de agresión contra nuestro pueblo. Esto es lo que ha comentado el grupo Hamás en su canal de Telegram. Estados Unidos presentó por primera vez una resolución que apoyaba el imperativo de un alto al fuego, en este caso inmediato y sostenido, algo que llamaba la atención. No ha sucedido desde que lastimosamente se llevó a cabo el conflicto en esta parte del mundo, y entonces unos dirían, oye, ¿por qué no se aceptaría entonces esta situación para por fin frenar el conflicto? Algo que incluso China y la propia administración rusa estaban buscando, pues según ha comentado Hamás, el borrador contenía una redacción engañosa que es cómplice con Israel, además de otorgar a ese país cobertura y legitimidad para cometer una guerra genocida contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir excepcionalmente este sábado para poder votar en una nueva resolución sobre Gaza, presentada conjuntamente por 7 países que son miembros no permanentes del Consejo: Argelia, Guyana, Malta, Mozambique, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza. El texto demanda un alto al fuego inmediato en el mes del Ramadán y que se conduzca un alto al fuego permanente y sostenido. En paralelo, se pide la liberación inmediata tanto de los rehenes en manos de Hamás, como también se subraya la necesidad de expandir el flujo de ayuda humanitaria. De momento no hay una salida, y lo que llama la atención es que tanto China como la administración rusa hayan detectado lo que dice Hamás, una situación en la cual se usa una redacción engañosa. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.